Transgresiones básicas respecto a los cuales ha conocido la OIT en el caso venezolano son el convenio número 87 y el convenio número 98, ambos relativos al derecho a la libertad sindical, el derecho a la creación libre de organizaciones sindicales y al libre funcionamiento de esas organizaciones sin interferencias del Estado. A la protección de la libertad sindical, lo cual supone que el Estado, en lugar de estar restringiendo esas garantías, lo que debe es garantizar que en caso de que alguien transgreda esas garantías, reponerlas. El otro convenio que ha sido, digamos, insistentemente denunciado ante la OIT tiene que ver con el tema del diálogo. Porque el Estado venezolano dice dialogar, en particular respecto de la fijación del salario mínimo. El salario mínimo, en el marco de las normas internacionales, debe ser concertado con los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores. Y a lo largo de los años de gobierno del presidente Chávez y lo que van del presidente Maduro, pues se prescindió absolutamente de eso, sino que arbitrariamente se fija unilateralmente el monto de los salarios mínimos. Ahora en la conferencia esta última, bueno, se plantearon, el gran tema era el de la política de empleo, el convenio número 122. Bueno, y los resultados también eran absolutamente previsibles, porque esos convenios prevén, como todo convenio internacional del trabajo, que las políticas de empleo deben ser concertadas. Y precisamente con respecto a ese tema, no solo está la queja sobre la concertación, sino además también sobre que se tomen en cuenta algunos sectores para las políticas tanto económicas como empresariales. Y a propósito de este punto en particular, vamos a ver declaraciones del presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, quien ofreció un balance sobre su participación en la Organización Internacional del Trabajo, donde se abordó la situación laboral de Venezuela. Allí, pues, una de las quejas era, como le decíamos al principio, esta presunta violación de la normativa 122, esta normativa que es internacional y está avalada pues por todos los países. Vamos a ver las declaraciones de Francisco Martínez. Sanciones como tal no las hay, lo que hay son solicitudes al gobierno venezolano por parte de la Organización Internacional del Trabajo que cumpla con los acuerdos firmados con el resto del mundo en materias laborales. Hay algunos acuerdos que en este momento están siendo discutidos y planteados parte por los empleadores, los empresarios y también por los trabajadores de Venezuela, donde hay incumplimiento por parte del gobierno nacional. Esto es una discusión que lleva alrededor de 14 años ya en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y ya está llegando al nivel máximo que puede haber de una queja en el mundo. En el caso de Venezuela ya nosotros tenemos una solicitud al marco de la Asamblea que fue admitida en el Consejo de Administración de la Organización Internacional para la activación del artículo 26, que es la queja para que venga una misión por parte de la Organización Internacional del Trabajo a intervenir, observar y dirigir un poco y hacerle una asistencia técnica para la restitución y vigilancia de que se estén cumpliendo los acuerdos. ¿Cuál paciencia más se le puede pedir, no solamente a los empresarios, qué paciencia se le puede pedir ya al pueblo venezolano? Yo creo que los niveles de frustración de nuestro pueblo realmente ya es algo que raya en la insensibilidad por parte del gobierno nacional. Nosotros como empresarios no podemos ser insensibles. Claro. Nosotros estamos plenamente identificados y estamos haciendo lo humanamente posible para tratar de darle y prestarle los servicios para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Por otra parte, otros sectores empresariales pues respaldan la gestión del Ejecutivo Nacional en materia económica y aseguran que estas pues posturas de los sectores privados obedecen a otros intereses. Vamos a ver esta información. Con mucha ocupación cómo sigue imponiéndose, de verdad, de manera ya acentuada, agotada, el tema político con el tema empresarial. Y eso, desde el consenso aquí nosotros lo hemos vociferado muchísimas veces. O sea, hay que apartar lo político de lo empresarial. O eres político o eres empresario. Pero las dos cosas al mismo tiempo pudieran en algún momento determinado darse, pero no utilizar tu empresa como un mecanismo político
para adversar o presionar, o lo que estamos viviendo actualmente con algunos sectores empresariales. Nosotros no compartimos la visión realmente que fueron a decir afuera los empresarios que hacen vida dentro del partido político, como lo digo yo, de Fe de Cámara, porque es una campaña mediática que han venido haciendo ellos desde su óptica, igual que el tema de las mal llamadas expropiaciones que ellos temen, que han venido reclamando, y que también vemos cómo ellos exigen que se les tome en consideración para tomar algunas decisiones que tienen que ver con la economía del país. Pero ¿por qué no acuden a los llamados? ¿Por qué no acuden a las reuniones? ¿Por qué no van al Consejo Nacional de Economía? El tema del salario creo que es un asunto que netamente depende de las directrices que emanen desde el gobierno revolucionario, porque la ley del trabajo es una ley orgánica que se ampara en la protección del salario al trabajador. Y las consideraciones que se puedan tener con el sector empresarial, bueno, eso va ajustado un poco a los índices inflacionarios. Bien, por su parte, el ministro del Trabajo, Osvaldo Vera, manifestó que desde el Ejecutivo se están haciendo esfuerzos para cumplir con los compromisos salariales adquiridos con los trabajadores. Hay una política clara, definida del gobierno, que no se trata nada más de la crisis, no se trata nada más del nivel inflacionario, sino que ha sido una política en los 17 años, a pesar de golpe de Estado, a pesar de crisis económica, sabotaje petrolero, es atender de manera correcta el poder adquisitivo de los trabajadores, es aumentar el salario mínimo, es aumentar en la administración pública todo lo que es el tabulador, como parte de la compensación que estamos dando para defender ese poder adquisitido. Es bueno recordar, este es el segundo aumento de este año, en marzo se dio el 20%, pero se aumentó el ticket de alimentación a 2.5 de la unidad tributaria. En esta ocasión un aumento del 30% más la unidad tributaria para el cálculo del ticket de alimentación a 3.5. Eso da en total un 105% que estamos convencidos que nos sirve para atenuar la situación económica que estamos viviendo. Y a propósito de la reunión que les comentamos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, parte de la delegación que participó en esta conferencia internacional, pues fijó posición en torno a la situación de los derechos laborales y empresariales en el país. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae la información. Adelante, Carlos. Así es, gracias por este contacto. La dirigencia sindical que asistió a la Conferencia Internacional del Trabajo denunció más de 5 violaciones a convenios internacionales, agregando su queja ante la representación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores como representación sindical del país. En esta oportunidad, además de condenar y de pedir la impugnación de la acreditación de poderes, porque el gobierno nombra en forma arbitraria, sin conversar con los otros sectores, como lo exige las normas de la OIT, que es tripartista, conversar con los sectores sindicales para ver quién es el representante de los trabajadores, ello impone la central socialista afín al gobierno en forma directa, sin siquiera consultar. Eso lo impugnamos y prácticamente la Comisión de Poderes nos dio la razón. En esta oportunidad también ya los empresarios habían introducido la queja contra las violaciones del artículo del convenio 122 que tiene que ver con las condiciones de trabajo, y después de su exposición técnica con los números en mano, el gobierno, como es lógico, junto con sus aliados internacionales, en este caso con Cuba, con el caso de Bolivia y otros países que están afín con ello, resulta de que fueron derrotados en la discusión, en el debate, y nosotros apoyando pues lo planteado, porque en verdad que aquí, que diga un venezolano si aquí han mejorado las condiciones de trabajo cuando cada vez la tenemos peores. El otro convenio que también denunciamos que es violatorio es el 111, que es la discriminación en el trabajo, y esto es que es comprobado porque lo sabemos a diario, que el que no es afín al gobierno es perseguido, y muchos trabajadores y jóvenes profesionales se tienen que ir del país porque no ven ninguna posibilidad. Y el convenio número 95, que tiene que ver sobre la protección del salario establecido en la misma Constitución, y donde sabemos cómo están las situaciones aquí del salario, que se ha pulverizado producto de una inflación incontrolable. Y por último, nosotros como organizaciones sindicales introdujimos nuevamente el artículo, en base al artículo 26, en base a los estatutos de la misma confederación, por violaciones al convenio número 87, que tiene que ver con la libertad de trabajo, lo que ya sabemos aquí, donde nos han puesto presos, nos han detenido, nos intimidan a los dirigentes por reclamar. Entre tanto, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores se califica como una victoria la resolución emanada de la Conferencia Internacional del Trabajo, aseverando además que están garantizados los derechos laborales y empresariales en Venezuela. Venezuela ratificó
el compromiso ante este organismo internacional de seguir cumpliendo, y así lo está haciendo sobre el convenio 122, por lo cual Venezuela fue incluido en la lista. Convenio que nos llamó mucho la atención, porque es un convenio donde hemos visto un gobierno que se ha dedicado en lo que es la política de inclusión social, de justicia social, a la protección del empleo. En el caso de Venezuela, sobre el convenio 84, 87, este año no fue el caso, son casos cerrados, son casos que han venido dándosele procedimientos y seguimientos en cada una de las reuniones que se celebran anualmente allá en Ginebra, allá en lo que es la comisión de expertos, que hace la evaluación, la revisión, el seguimiento sobre la sustentación que el gobierno ha venido pues demostrando, ha venido argumentando sobre que se cumple en Venezuela sobre el convenio 87. Te puedo hablar específicamente. Aquí en Venezuela hay plena libertad a los derechos sindicales, plena libertad al derecho de sindicalización, de organización, de registro sindical. Hay plena libertad al derecho del empleador, el derecho del patrón. Aquí las empresas se constituyen, se registran, aquí nace cada uno, todos los días del mundo se registra una empresa. Muy extrañadamente nos conseguimos que Venezuela nuevamente fue llamada a ser incluida en la lista de los países que violan los convenios suscritos con esta Organización del Trabajo. Bien, era el material que compartió con nosotros nuestro compañero Carlos Peñalosa, y por cierto queremos también compartir todos los comentarios que han hecho a través del Twitter, o al menos algunos de ellos.